El tiempo del ruido. El tiempo del ruido fue un fenómeno ocurrido a las 10 de la noche del 9 de marzo de 1687 en la entonces villa de Santa Fe de Bogotá y sus alrededores. Hacía parte del nuevo reino de Granada. Se caracterizó por un ruido misterioso y fortísimo, de origen desconocido, acompañado de un intenso olor a azufre que se extendió por varios días. La duración fue de 15 minutos y generó pánico colectivo. Se dice que eran las 10 de la noche cuando la mayoría de los habitantes dormía. En esa época había mucha oscuridad, no había luz eléctrica, y de un momento a otro se escuchó un ensordecedor ruido demoró más o menos unos 15 minutos. Según narra Pedro de Mercado, sacerdote jesuita de esa época, decía que el día domingo, que era el séptimo antes de las idus de marzo, se celebraba, este evento se celebraba el 9 de marzo, eh, horas antes de la medianoche, noche en la que no había ni siquiera una nube en el cielo y que había muchas estrellas, noche que invitaba a la tranquilidad y al descanso. Se oyó un ruido cual nunca nadie había escuchado. Parecían como si ejércitos formados en línea estuviesen marchando. Al oír esto, mucha gente salió despavorida, corriendo y huyendo. La gente corría a las iglesias para rezar u orar y encomendarse a Dios. Muchas teorías y muchas cosas eh, se dieron después de esto. Algunos decían de que podía ser el demonio, otras personas decían que eran de origen tectónico y otros decían que era erupción volcánica. E incluso se hablaba de que un asteroide pequeño cayó a la Tierra. El presidente colonial Gil de Cabrera y Dávalos dirigió entonces una expedición militar hacia las afueras de la ciudad, donde al parecer se sintió más fuerte el fenómeno. El ensordecedor ruido terminó aquella misma noche y más nunca se volvió a presentar hasta la actualidad. El olor de azufre quedó en el ambiente. Muchos decían que eran por obras del demonio. Y se mantuvo mucho más en lo que es la sabana de Bogotá. Muchos años posteriores, o durante los años posteriores, cada 9 de marzo se hacían sacramentos por este evento. Durante mucho tiempo se fue haciendo. Entre las hipótesis está la legión de demonios, como mencioné anteriormente. Algunos lo asociaban al olor a azufre y decían que era el preámbulo del fin de los tiempos. En esa época no eran desconocidos los sismos. Sabemos que para el 20 de octubre de 1687 se da el terremoto de Lima. Entonces, una hipótesis propuesta por el padre Cassani en 1741, años después, lo asociaba a una posible actividad tectónica. Otros hablaban de que podía venir de una erupción de la cordillera central en el Nevado del Tolima o alguno de los 3 cráteres del Nevado del Ruiz. Otros hablaban de un pequeño asteroide que podría haber golpeado la Tierra en ese momento y había producido ese sonido. La onda sónica parecida a esta se presentó en una ciudad llamada Chelyabinsk. Chelyabinsk, el 15 de febrero, es en realidad una ciudad rusa. Se presentó un fenómeno parecido allá que sorprendió a las personas y fue por el paso de un meteoroide a 20 kilómetros sobre los cielos de esta ciudad rusa. En este orden de ideas, mucha gente ha sacado sus propias explicaciones, algunas más exotéricas que otras, pero es un caso que a la fecha no se ha logrado resolver. Aparece como una anécdota histórica, su explicación no es concluyente, la ciencia no lo puede explicar directamente. Se siguieron haciendo estudios durante los años. Uno de los estudios que se realizó en el año 1961, cuando el Boletín de Historia de Antigüedades de la Academia de Historia Colombiana, en su capítulo 839,
sacó varias explicaciones sobre el hecho, pero llegaron a la conclusión de que no había explicación racional para el evento. Sea lo que haya sucedido, sea que haya sido el demonio, las placas tectónicas, un meteoro, el estallido de un volcán, el tiempo de Río sigue siendo un misterio para todos, porque siempre tenemos algo para contar. Feliz y bendecido día, mis amigos.